Buenos días, mi nombre es Laura Daniela Arévalo y yo voy a exponer el tema de la OTAN como una organización internacional. En primer término, se tiene que la Organización del Atlántico del Norte es una organización internacional creada en el contexto de la Guerra Fría, con el fin específico de desarrollar el ejercicio conjunto del derecho de legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas en caso de una agresión exterior a cualquiera de los países del Atlántico del Norte que suscriban la alianza. La OTAN es similar a la figura histórica de las anfitrionías griegas, que consistía en que cada una de las polis mantenía su autonomía y su independencia y se juntaban para protegerse en el caso de una guerra. Es decir, en esta figura cada uno de los estados cede una parte de sus competencias soberanas, que es la defensa, a un organismo supraestatal, una organización internacional que para el caso en concreto es la OTAN. Yo considero que la OTAN es una organización internacional toda vez que cumple con todas las características que de estos sujetos del derecho internacional se predican. En primer lugar, se tiene que la OTAN es una asociación de estados. En un principio se suscribió inicialmente por 10 estados de Europa y de América Latina. Sin embargo, después de la disolución de la Unión Soviética se fue modificando el concepto estratégico de la organización para ampliar su campo de acción no solo a Europa y Atlántico, sino a todo el mundo. Y en esa misma línea se ha creado una amplia red de relaciones de asociación con países y con organizaciones de todo el mundo. Tal es el caso de Colombia, que en el año 2017 firmó un acuerdo de colaboración y cooperación en el intercambio de información, adquiriendo así el estatus de socio global de la OTAN. Sin embargo, se debe recordar que este estatus de socio global no le da a Colombia el estatus de miembro permanente de la organización, toda vez que este estatus está reservado únicamente para los países europeos, como consta en el Tratado de Constitución de la OTAN. Sin embargo, este estatus sí le permite a Colombia la posibilidad de participar de las diferentes capacitaciones y ejercicios militares que dispone la organización para sus socios. Esto además sin perjuicio del posicionamiento político internacional que adquieren las Fuerzas Armadas colombianas con la firma de esta alianza. Igualmente, la OTAN también se ve beneficiada por la amplia experiencia con la que cuentan las Fuerzas Armadas colombianas en temas como la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos armados irregulares que ha adquirido el país en su larga lucha de conflicto armado interno. Al igual que las demás organizaciones internacionales, la OTAN también tiene su origen en la firma de un tratado internacional. En el caso específico es el Tratado de Washington de 1949. Como una tercera característica se tiene que la OTAN es creada para la satisfacción de un interés general, que es la paz y la seguridad del Atlántico del Norte. Sin embargo, como ya se mencionó, el concepto estratégico y el ámbito de operación de la OTAN se ha venido ampliando hasta llegar al punto de entender que fenómenos globales tales como el terrorismo y como los ciberataques afectan la seguridad de la comunidad euroatlántica. Adicionalmente, la OTAN cuenta con una estructura orgánica permanente. Su órgano supremo es el Consejo del Atlántico del Norte, que está compuesto por los representantes permanentes de los estados y se reúnen una vez a la semana. Igualmente se cuenta el Secretariado Internacional y en cuanto al ámbito militar está encabezado por el Comité Militar, compuesto por los jefes mayores de defensa de cada uno de los estados miembros. Se debe recordar que la OTAN no tiene fuerzas militares permanentes propias, sino que cada vez que se decide una operación, estas fuerzas se le solicitan a los estados. En cuanto a la personalidad jurídica, se recuerda que para la teoría general de las organizaciones internacionales este no es un requisito esencial. Sin embargo, si bien en el Tratado de Constitución de la OTAN no se le dota de personalidad jurídica de forma expresa, se puede decir que existe una personalidad jurídica tácita, toda vez que la organización goza de una autonomía para el desarrollo de sus funciones, aunque con frecuencia sucede que las decisiones que toma la organización favorecen los intereses políticos y económicos de algunos de sus miembros. Además, la organización posee un presupuesto civil y un presupuesto militar destinado a cubrir los gastos operativos y de mantenimiento de la organización. Todos estos gastos son solventados por las contribuciones periódicas que realizan los países miembros. Finalmente, la OTAN tiene una capacidad de imposición sobre sus miembros. Un ejemplo claro de lo anterior es la disparidad de opiniones entre los miembros europeos de la Alianza y Estados Unidos sobre la intervención militar de la organización en Afganistán, en donde finalmente se impuso la voluntad del último sobre los demás miembros de la Alianza. El reconocimiento de la OTAN como una organización internacional implica la posibilidad que tiene la organización de celebrar tratados internacionales, esto es, adquirir obligaciones, no solo con sus estados miembros, sino también con terceros estados e incluso con otras organizaciones internacionales, además de hacer a la organización sujeto de responsabilidad internacional. Muchas gracias.